Nunca pensé que un partido de tenis pudiera cambiar el rumbo de mi vida. Fue hace un año, en el club al que suelo ir para despejar la mente. El sol caía fuerte sobre la cancha, y entre los jugadores apareció ella, Blanca Isunza. Su presencia era distinta, magnética. El cabello negro, corto, perfectamente cuidado, caía sobre su frente con un fleco que le daba un aire juvenil. Vestía ropa de diseñador, pero se movía con una naturalidad que desarmaba cualquier prejuicio. Jugamos algunos partidos, los cuales perdí porque no podía concentrarme. Seguimos coincidiendo en el club, eran simples encuentros deportivos, pero pronto descubrí que detrás de su sonrisa había una mujer fuerte, independiente, con una energía que me arrastraba como un torbellino. No tardé en invitarla a salir. Todo pasó rápido, demasiado rápido. En 5 meses de noviazgo, Blanca me propuso matrimonio. Yo, un hombre que siempre había pensado que el compromiso debía madurarse con calma, me encontré diciendo sí sin dudar. Estaba deslumbrado. Ella era atractiva, ardiente, y me envolvía en aventuras que me hacían sentir vivo, como si cada día fuera un desafío nuevo. La veía como una mujer que no necesitaba de nadie, pero que había decidido elegirme a mí. Esa certeza me llenaba de orgullo y de un amor que creía indestructible. Blanca era fuego, y yo me dejaba consumir por sus llamas. Hoy, mientras recuerdo ese inicio, me doy cuenta de que estaba enamorado, o al menos, eso creía. La boda fue exactamente como Blanca la imaginó, impecable, elegante, calculada hasta el último detalle. Yo apenas tuve que opinar, ella se encargó de todo, desde las flores hasta la música. Me limité a seguirle el paso, fascinado por su energía y por la seguridad con la que tomaba decisiones. Cuando viajamos a París en la luna de miel, sentí que estaba viviendo un sueño. Paseábamos por las calles iluminadas, cenábamos en restaurantes donde nunca habría entrado por mí mismo, y cada instante parecía sacado de una película. Casarme con Blanca significaba entrar en un mundo nuevo, un mundo de privilegios. Ella tenía recursos, contactos, una boutique que manejaba con la firmeza de una empresaria experimentada. Yo, que siempre había sido independiente y orgulloso de mi fuerza física y mi disciplina, me encontré disfrutando de las comodidades que su vida ofrecía. Pronto empecé a involucrarme en el negocio. Al principio, era solo apoyo, pero mi entusiasmo me llevó a proponer nuevas ideas, pasarelas con modelos que mostraran las colecciones, eventos que dieran visibilidad a la boutique. Blanca aceptaba mis sugerencias, aunque siempre dejaba claro que la última palabra era suya. Ella era la que invertía más, la que sostenía el peso económico, y estaba acostumbrada a ordenar las cosas, incluso a mí. Al principio no me molestaba. Me parecía natural que alguien con su carácter fuerte y decidido marcara el rumbo. Pero con el paso de los meses, algo empezó a cambiar. 5 meses después de la boda, la pasión que nos había unido comenzó a transformarse en otra cosa. Discusiones veladas, silencios incómodos, órdenes disfrazadas de consejos. Yo seguía enamorado, pero empezaba a sentir que el torbellino que me había arrastrado ahora me estaba dejando sin aire. No sé en qué momento empezó a cambiar todo. Tal vez fue una acumulación de gestos, de palabras no dichas, de silencios que se volvieron costumbre. Lo cierto es que dejé de buscarla. Dejé de tocarla. La pasión que nos había envuelto al principio se convirtió en una sombra que me perseguía, y cada vez que intentaba acercarme, algo dentro de mí se cerraba. Blanca lo notó. Por supuesto que lo notó. Al principio intentó hablar conmigo, con esa firmeza que siempre la caracterizó, pero yo no respondía. Me volvía esquivo. Evitaba estar en casa cuando ella llegaba. Me encerraba en el trabajo aunque compartiéramos el mismo espacio. La desesperación se apoderó de ella. Me rogaba, lloraba frente a mí, me decía que yo era el amor de su vida, que no quería perderme. Me pedía que le explicara qué estaba pasando, por qué me alejaba.
Pero yo no tenía palabras. No sabía cómo decirle que estar junto a ella se había vuelto difícil, que su presencia me asfixiaba, que algo se había roto y no sabía cómo repararlo. Finalmente, le pedí el divorcio. Recuerdo su rostro en ese momento. Primero se quebró. Rompió a llorar como si algo dentro de ella se hubiera desplomado. Y luego, cuando las lágrimas se secaron, apareció otra Blanca, una que no había visto antes. Me miró con los ojos encendidos, la mandíbula tensa, y me dijo con voz firme, casi cortante: «No te daré el divorcio jamás». Y en ese instante supe que lo que venía no sería fácil, que el torbellino que me había arrastrado al principio ahora se convertiría en una tormenta. Abandonar la casa de Blanca fue como soltar un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Renté un departamento pequeño, pero elegante, suficiente para sentirme libre y empezar de nuevo. Las primeras noches fueron tranquilas, silenciosas, casi extrañas. Me acostumbraba poco a poco a esa soledad que, aunque dura, me parecía necesaria. Una mañana, al recoger el correo, encontré un sobreoficial. El sello del juzgado de mi condado me hizo fruncir el ceño. Lo abrí con calma, pero lo que leí me dejó helado. Una citación. Blanca me demandaba. El motivo era tan absurdo que me costaba creerlo. Exigía que yo recibiera atención psicológica para salvar nuestro matrimonio. «¿Qué es esto?», murmuré en voz baja, sintiendo como la rabia me subía por la garganta. «¿Cómo se atreve?». La idea de que intentara hacerme pasar por un loco, por un desviado, me revolvía el estómago. No podía permitirlo. No iba a dejar que me arrastrara a ese terreno. Me preparé para presentarme ante el juez. Revisé cada detalle, cada argumento que pudiera necesitar. Si Blanca pensaba que iba a doblegarme, estaba equivocada. Yo no era el hombre que ella podía controlar a su antojo. Y si quería guerra, la tendría. Antes de Blanca, estuve casado. No lo menciono mucho. Fue una historia breve, dolorosa. Mi exesposa se enamoró de otro hombre y se fue sin mirar atrás. No hubo drama, ni gritos, ni peleas. Solo una despedida silenciosa que me dejó vacío. Cuando conocí a Blanca, aún estaba recogiendo los pedazos. Tal vez por eso me dejé arrastrar por su intensidad, por ese torbellino de aventuras que me hizo sentir vivo otra vez. Pero 5 meses después de casarnos, algo empezó a crujir. No era solo la distancia emocional, era otra cosa. Documentos que no cuadraban, fotos que no tenían explicación, nombres que no reconocía. Y entonces apareció Salma. Una mujer de unos 45 años, elegante, con una mirada firme. Se presentó en la boutique y pidió hablar conmigo. Me dijo que me esperaba en el café de enfrente, sin Blanca. La intriga me venció. Ya desconfiaba de mi esposa, así que crucé la calle y me senté frente a Salma. Ella no perdió tiempo. Sacó unos papeles de su bolso y los deslizó hacia mí. Eran 2 actas de matrimonio. Blanca casada con James hacía 6 años. Luego con Jonathan, hace 3. Me quedé petrificado. Blanca me había dicho que yo era su primer amor, su primer esposo. ¿Por qué mentir? Le dije a Salma que eso no era un pecado. Todos tenemos un pasado. En mi interior me dolía la mentira, la falta de confianza. Pero Salma aún no había terminado. Me contó que Blanca se había casado con esos hombres, ambos mayores, con dinero y los había convencido de firmar un acuerdo prenupcial que, en caso de divorcio, transfería sus bienes a ella. Dijo que los dejó sin nada. No pude hablar. Me quedé helado. Recordé el día que firmé el acuerdo prenupcial con Blanca. Lo hice por amor, por confianza. Pero ahora, no recordaba los términos. ¿Qué firmé aquel día? ¿Qué cedí sin saberlo? La duda se convirtió en miedo. Y el miedo en una certeza. No conocía a la mujer con la que me había casado. El día de la audiencia llegó.
Me presenté puntual, con los documentos que Salma me había entregado y una determinación que no me había sentido capaz de tener en semanas. Blanca apareció justo cuando el juez entraba. Iba impecable, sonriente, como si estuviera en una pasarela. El juez, muy comedido, la saludó con amabilidad. Ella le devolvió la cortesía con una sonrisa que me resultaba cada vez más falsa. El juez comenzó a hablar. Expuso la demanda de Blanca. Ella solicitaba que yo recibiera atención psicológica para superar el trauma del engaño de mi exesposa y así poder continuar nuestro matrimonio. Pero qué descaro de mujer. ¿Cómo se atreve? Además, pedía que fuéramos juntos a terapia de pareja. No pude evitarlo. Solté una carcajada seca, incrédula, que resonó en la sala como un disparo. Por favor, dije, sin poder contenerme. El juez me ordenó callar y ser respetuoso con la señora. Escuché la sarta de mentiras que Blanca decía con voz dulce, como si estuviera preocupada por mi bienestar. Me hervía la sangre. Me puse de pie. Ella me demanda para que realice sus locuras, dije, mirando al juez. Yo la demando por mentirosa, ladrona y por cometer fraude y en este mismo momento quiero levantar mi denuncia. El juez pidió orden en la sala. Me miró con seriedad. Esa es una acusación muy seria, señor Lavín. Tengo testigos y documentos, respondí sin titubear. El juez, desorientado, se acomodó en su asiento. Tras unos segundos de silencio, aceptó los testigos. Señaló otra audiencia en una semana. Salí del juzgado con el corazón latiendo como un tambor. La guerra había comenzado. Y esta vez, no pensaba perder. La semana previa a la audiencia fue un torbellino. Blanca me acosaba sin tregua, llamadas, mensajes, correos. Me pedía perdón, me rogaba que volviera a casa, que retomáramos el matrimonio. Decía que todo había sido un error, que me amaba, que no podía vivir sin mí. Pero yo ya no podía escucharla. Cambié de número, me mudé con un amigo. Necesitaba distancia, silencio, claridad. El día de la audiencia llegó. Me presenté con los documentos que Salma me había entregado, con mi declaración escrita y revisada. Salma también estaba allí, serena pero con los ojos marcados por el dolor. El juez abrió la sesión. Los investigadores tomaron la palabra. Lo que dijeron fue devastador. La señora Blanca Isunza había estado casada con James Katz, de 70 años, durante 2 años. Alegó que él tenía problemas de ira y que su vida peligraba. El divorcio fue concedido, y gracias al contrato prenupcial, ella se convirtió en dueña de su cuenta bancaria. Luego estuvo casada con Jonathan Levy, de 68 años, durante 18 meses. Misma historia, mismo resultado. Pero los investigadores descubrieron que ambos hombres estaban discapacitados, en silla de ruedas, y que era imposible que representaran una amenaza física para Blanca. Y lo más grave, los acuerdos prenupciales no fueron firmados por ellos. Las firmas eran falsas. Entonces llamaron a Salma. Con voz temblorosa, con lágrimas en los ojos, contó su historia. Era hija de Matías Chen, otro hombre con el que Blanca intentó casarse. No lo logró, pero lo manipuló, lo envolvió en su juego. Cuando Blanca rompió con él, Matías no pudo soportarlo, y se suicidó. Salma dijo que ese era el modus operandi de Blanca, enloquecer a los hombres, hacerlos perder la voluntad, adueñarse de sus bienes, de su dinero, de su vida. El juez quedó horrorizado. Dictó sentencia, el divorcio quedaba concedido. Blanca también iría a prisión por fraude. Los exesposos recuperarían su dinero. Los bienes y el negocio que obtuvo conmigo pasarían a mi poder. Y la que recibiría atención psicológica sería ella. Cuando salimos del juzgado, Salma y yo caminamos en silencio. ¿Te apetece una copa?, le dije, sin saber muy bien por qué. Ella me miró, asintió con una sonrisa triste. Tomemos una para calmarnos.
Nos sentamos en un bar cercano. Pedimos 2 copas de vino. Hablamos poco, pero lo suficiente. Ella me contó lo que vivió con su padre. Yo le hablé de lo que fue mi matrimonio. No había alegría en nuestras palabras, pero sí alivio. Y aunque el dolor seguía presente, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar.